muy buenos días a toda la gente buena que se levanta y nos escucha. Este es el programa más influyente de los fines de semana y cuidado, el sol de los sábados en el Dream Team de la radio. Hoy tengo 3 temas, ojalá que me dé el tiempo y nuestra productora lo permita, pero vamos a darle rápido. Miren, el primer tema, vamos a hablar sobre la educación y sobre los 2 911, aunque resalto esta información, hay 3 911, Susi, Mili, San Pedro. El primer 911 fue el 11 de septiembre de 1892, donde el general Máximo Gómez se reunió por primera vez con José Martí en Montecristi. Así es, hora después de que José Martí hubiese llegado al país procedente de Haití. Dato interesante. Miren, con el tema de la educación, esta semana se estuvieron celebrando las evaluaciones, ¿no? Que son los concursos de oposición para ingresar a la carrera docente de nuestro país. Uno regularmente no pretende catalogar con adjetivos calificativos ese tipo de acciones, pero hablar de esto es juzgarlo. Y lo que ahí ha ocurrido, más allá de un caos, raya en lo ridículo y en lo absurdo. Usted puede denostar y criticar los avances que ha tenido la República Dominicana en términos educativos. Y usted puede decir que el 4% de los pasados gobiernos fue invertido en varilla y en cemento. Ese es el discursito con intentativa argumentativa que utilizan algunos. Usted puede decir que la prueba PISA del 2015-2018 no colocó a la República Dominicana en los lugares que la sociedad dominicana hubiese preferido. Pero hay que recordar que la prueba PISA se paga. Yo apuesto peso a moriqueta que durante estos próximos 4 años la República Dominicana no va a realizar ni una sola prueba PISA, porque no la van a pagar. Pero ¿cómo puede ser que después de salir de un año, que bueno, se superó, sin ningún tipo de análisis, nosotros lo planteábamos, había que hacer un análisis diagnóstico, estoy hasta la saciedad de mencionar esto en este espacio, un análisis diagnóstico del acceso de los estudiantes, un análisis diagnóstico del material a lo que esos estudiantes estaban accediendo y un análisis diagnóstico de la formación de ese material al que se accesó. Bueno, nada de eso, perfecto. Ya iniciamos las clases presenciales. Pero se hace un anuncio de que la tanda extendida, donde nosotros hemos hablado también aquí, que la tanda extendida le genera una rentabilidad principalmente a los hogares monoparentales, que no solamente tienen un hijo, sino que más de uno, y a las personas, es decir, madres solteras, les hace ahorrar cada año escolar hasta 100,000 pesos, en algunos casos más. A una madre que lo que gana son 15,000 o 20,000 pesos, le está ahorrando el 50, el 70 o hasta el 100% de su salario. Porque en esa tanda extendida, la madre puede salir a trabajar de 7 a 4 de la tarde y sus hijos van a tener desayuno, comida y merienda. También se ha rechazado ese modelo. Bueno, perfecto. Entonces, lo último que nos quedaba, que era la parte formativa, aunque aquí el modelo educativo es más informativo que formativo, como planteaba Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido. Okay, el estudiante es como si fuera una cuenta de banco que no genera ningún tipo de interés, en el que se le entra el recurso y bueno, ya sabrá la capacidad de análisis que tenga ese estudiante. Bueno, esa última parte formativa, no, también se rechaza, señores. Pero esto es escandaloso. Escandaloso lo que está ocurriendo con la educación en la República Dominicana. Es un acto de barbarie. Usted, plantear el concurso de oposición, pero ustedes saben qué pasó. Los estudiantes del programa de excelencia no le permitieron participar, señor, en las evaluaciones. El gobierno dominicano tenía 12 años invirtiendo en jóvenes que tenían las notas más sobresalientes al concluir la secundaria. Le colocaba una beca, lo becaba para un programa de excelencia con profesores internacionales de Europa y de Sudamérica con doctorados que venían a formar a sus estudiantes de excelencia, señores, para que luego fueran a las aulas.
Y la actual gestión no le permitió participar a esos estudiantes de excelencia en esas evaluaciones. ¿Pero y qué es esto? ¿Y qué es esto? Presidente, usted tiene un caballo de Troya al frente. Presidente, usted tiene un caballo de Troya al frente. Presidente, aquí la educación iba en mejora constante. En mejora constante. La pandemia ya no nos dejó lagunas en conocimiento, sino que nos dejó océanos difíciles de superar. UNICEF, UNESCO, todas dicen que esta será la generación más desigual en términos cognitivos y de conciencia, es decir, de conocimiento aplicado. Y encima, ya yo creo que esto es un abuso. Encima vamos a abusar de esa realidad. Encima vamos a abusar de esa realidad. Los que no saben qué es un caballo de Troya, es que los troyanos se enfrentaron a los griegos y le dejaron frente a la puerta de su ciudad un caballo de madera gigante. Los troyanos pensaban que era un obsequio de rendición. De rendición. Bueno, abrieron la puerta y dejaron entrar al caballo. ¿Qué pasó? Que el caballo estaba hueco, lleno de soldados. Perdieron la guerra esa noche los troyanos. Y ahí queda en la historia. Así que yo creo que este abuso que se está cometiendo contra la educación en nuestro país debe de ser rectificado. Porque, bueno, finalmente, eso se hace. Aquí llamó un oyente hablando de la situación del Liceo Científico de Salcedo y de la Escuela de Ojo de Agua, que también es una escuela modelo propiciada por el expresidente Jaime David Fernández Mirabal, donde decía que no se han contratado, no se han renovado los contratos. Se están quemando los profesores y no lo permiten participar a los de excelencia en los concursos. Y esto, bueno, un supuesto, pero parece ser el camino para contratar entonces, en vez de ingresar a la carrera docente. Es decir, tendríamos docentes administrativos, no de carrera, para contratación. Eso quiere decir, ¿verdad? La política, la politización de la educación. Llamémoslo así, ¿no? Pero bueno, mis otros dos temas son sobre, y finalizo ya brevemente, reflexión breve, sobre los dos 11 de septiembre. El primero de 1973, en el que el presidente Salvador Allende, que había ganado las elecciones en el año 1970 por Unidad Popular en Chile, y que, bueno, tenía una larga carrera, una carrera dilatada en la política, había sido diputado, había sido ministro de Salubridad, había sido senador, de hecho, antes de ganar las elecciones era presidente del Senado en Chile. Pues a través, evidentemente, de los Estados Unidos de América, la participación de la CIA, y en un artículo muy interesante que salió ayer en el periódico El País, sobre la participación de espías australianos en el derrocamiento de Allende, que les recomiendo a todos leerlos, pues ahí se planteó también cómo los Estados Unidos les habían solicitado la ayuda de espionaje, de secretismo a la Agencia de Servicio de Interior de Espionaje de Australia, y que, bueno, posteriormente fue dando informes que requerían los Estados Unidos para poder derrocar al presidente democráticamente electo, Salvador Allende. Eso tiene antecedentes que la gente tiene que saber. Cuando hablamos también del Plan Cóndor, que se especula que fue Henry Kissinger, el famoso canciller de los Estados Unidos, secretario de Estado más bien de los Estados Unidos, que ideó este plan, pero los antecedentes son los siguientes. Simplemente en términos históricos, en Paraguay, el general Alfredo Stroessner llegó al poder en 1954 tras un golpe de Estado. En Brasil, los militares derrocaron en 1964 el gobierno democrático de João Goulart. En Bolivia, el general Hugo Banzer llega al poder en 1971 después de una serie de golpes de Estado. En Uruguay se instala una dictadura cívico-militar en 1973 y finalmente en Chile, en el mismo año 1973, el general Augusto Pinochet pues derroca a Salvador Allende. Luego también en Argentina, Videla en el 76. Esa es la realidad de América Latina. La verdad es que nosotros tampoco podemos conjugar nuestros problemas tratando siempre de culpar a los Estados Unidos, pero sí entender que hay una historia detrás que conculcó el proceso democrático de nuestros países. Finalmente, el 11 de septiembre del 2001, quisiera haber tenido más tiempo para poder desarrollarlo, pero estamos sobre el mismo.
hablar de diversos documentales que han estado saliendo en diversas plataformas interactivas como Netflix, que les recomiendo a los oyentes verlos, porque explican sobre todo la actuación previa, cuáles eran los antecedentes de los afganos, de Al Qaeda y del terrorismo previo al atentado del 11 de septiembre y cómo Osama Bin Laden, muy interesante señores, justificaba a través del fundamentalismo religioso el combatir violentamente, ¿no? Porque es la única vía que ese tipo de grupos, por así decirlo, entiende que es la vía de combate, la vía violenta, de combatir violentamente a los Estados Unidos. Estaba enraizado en la religiosidad de ese grupo. Ya pueden saber ustedes lo difícil que era. Pero yo con el tema de la educación quiero cerrar como comencé y utilizo el último discurso que dio en Radio Magallanes, que fue la única radio que se atrevió a dejar hablar al presidente Salvador Allende cuando decía que más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase nuevamente el hombre libre para construir una sociedad mejor. Cambio y fuera. El sol de los sábados, el sol